Mis cuervitos, reúnanse, porque lo que van a escuchar hoy no es un simple susto, ni un ruido extraño en la noche, ni una sombra mal interpretada. Hoy vamos a hablar de algo que en muchos pueblos se dice en broma, pero que, cuando ocurre de verdad, deja marcas que duran generaciones. Hoy vamos a hablar sobre la presencia de un ente que no solo se manifestó, sino que buscó pelea. Así que apaguen la luz, acomódense y prepárense para descubrir por qué la frase "mi abuelo se peleó con el diablo" dejó de ser un dicho para convertirse en una advertencia. Bienvenidos al episodio de esta noche. Esto sucedió en la casa de mi bisabuela, la misma donde comenzó aquel primer relato que muchos de ustedes aún recuerdan, la mujer del patio. Un lugar donde el silencio respira y donde lo que merodea en la oscuridad no siempre es humano. Ustedes han escuchado esa frase que se dice en broma: "Mi abuelo peleó con el diablo". La hemos dicho riéndonos, como una exageración, como un chiste de pueblo. Pero yo creo que en mi familia eso pasó de verdad. Que mi abuelo sí se peleó con el diablo. Y no lo digo a la ligera, lo digo porque después de escuchar lo que ocurrió no encuentro otra explicación. Estas son mis conclusiones. Ustedes me dirán al final qué piensan, si fue un espíritu, una sombra o algo más tenebroso. Estos sucesos me los contó mi querida tía abuela, la hermana de mi abuelo, y aquí lo voy a narrar más o menos como ella me lo dijo. En esa casa ocurrieron demasiadas cosas que a veces preferiríamos no recordar. Pero hay una que nunca podré soltar. La historia de un ente que no solo habitó entre sus paredes, sino que persiguió a mi hermano, como si hubiese elegido su sombra para perseguirla por años. Desde el primer día en que vivimos allí, todos acumulamos experiencias. Yo nunca vi nada, pero lo sentí y lo escuché. Mis hermanos sí vieron demasiado, y mi madre siempre fue otra cosa. Ella no le tenía miedo a nada, ni siquiera a lo invisible que pudiera levantarla. Mi madre siempre fue así, desafiante, firme, como si supiera que su voz tenía el poder de espantar lo que a otros podría quebrarles el alma. Como casi todos en Oriente, mi mamá tenía su hamaca colgada en el corredor. Al caer la tarde, después de una larga jornada, se acostaba ahí para descansar un momento, dejando que la brisa tibia la meciera suavemente. Pero una de esas noches, justo cuando empezaba a relajarse, vio algo que no tenía forma definida, pero sí intención. Esa tarde, cuando la luz comenzaba a apagarse, mi madre sintió a alguien detrás. Una presencia, una intención. Una sombra empezó a rodear la hamaca. No caminaba, no flotaba, simplemente merodeaba, como una bestia contenida, moviéndose en círculos desesperados, como una criatura contenida que busca un punto débil. Mi madre, fiel a su carácter, decidió ignorarla. Se hizo la desentendida, como quien no piensa regalarle su miedo a nada ni a nadie. Uno piensa que una sombra no puede tocarte, que una sombra no pesa, no agarra, no hace daño. Pues esa noche, mi madre comprobó lo contrario.
Una fuerza desconocida tomó la hamaca desde ambos extremos. Primero suave, después más fuerte, hasta levantarla, como si unas manos enormes la estuvieran alzando lentamente, casi con disfrute, como un juego enfermo. Y aún así, mi madre no gritó. En lugar de miedo, sintió coraje. Ese coraje oscuro, seco, que solo tienen los que ya vieron demasiado en esta vida. Y decidió usar su arma favorita contra los espíritus: las groserías. Dicen por aquí que así es como se ahuyentan los espíritus que buscan dominarte. Y mi madre lo sabía muy bien. Así que empezó a insultar con todas las palabras que tenía, una tras otra, como si cada grosería fuera una bofetada directa al aire. «No te tengo miedo, desgraciado», tronó su voz en todo el corredor. Insulto tras insulto, grosería tras grosería, hasta que, como si algo hubiera soltado la hamaca de golpe, esta cayó con un estruendo que hizo vibrar las vigas, puertas y ventanas. Corrí al escuchar el ruido. La encontré de pie, molesta, respirando fuerte pero sin un ápice de miedo. Cuando le pregunté qué había pasado, me dijo con una calma escalofriante: «Nada, mija, el diablo desgraciado que me levantó con todo y hamaca». Pero esa fue solo la primera parte. Pasaron los años. Yo me fui joven a Estados Unidos, igual que mi hermana mayor. En una de mis visitas, ya viviendo en Estados Unidos, llegué con los regalos para mis hermanos. Recuerdo bien que uno de ellos fue un perfume para mi hermano mayor. Él estaba muy feliz. Le había encantado. Lo guardó enseguida en un lugar especial. Recuerdo que esa noche él durmió en la habitación donde falleció mi hermanita años atrás. Yo dormí en la habitación de al lado. Y fue ahí cuando escuché los golpes. No pasos, no murmullos, golpes. Golpes secos contra las paredes, de dos personas forcejeando y peleando con furia dentro de la habitación. Era un torbellino de movimiento violento. Corrí, pensando que algún intruso se había metido a la casa. Vi a mi hermano en la puerta, con la ropa rasgada, respirando entrecortado, furioso, mirando hacia todos lados, como si buscara a alguien que acababa de escapar. «Me agarré con un hombre», me dijo. «Entró aquí y nos peleamos». Yo pensé que era un ladrón, un intruso real. No había nadie más. Nadie. Pasó el tiempo. Mi hermano se mudó por trabajo a un pueblo 3 horas lejos. Un lugar tranquilo. Un lugar donde lo paranormal, supuestamente, no tenía por qué seguirlo. Pero la siguiente vez que lo visité y le pregunté por el perfume que le había regalado, su respuesta me congeló. «¿Te acordás del hombre con el que me peleé en el cuarto?» «Sí», le dije. «Pues apareció allá en la casa también. Nos peleamos otra vez. Y ahí me quebró el perfume». Ese ente no se había quedado en la casa vieja. No se había quedado en aquella habitación. No se había quedado con mi madre. Había decidido perseguirlo. Y hasta hoy, nadie puede explicar por qué.
Mi madre lo llamaba el diablo. ¿Ustedes qué creen? Y eso fue lo que mi tía abuela me contó. Cada palabra la recuerdo, porque me las dijo seria, firme, como si todavía pudiera ver esa pelea, como si aún escuchara los ruidos en aquel cuarto. Yo no sé si mi abuelo realmente se enfrentó al diablo, pero después de escuchar esto, después de cómo me lo relató, creo que no era una simple broma familiar. Y creo, honestamente, que mi abuelo sí peleó con algo. Y ustedes me dirán con qué. Mis cuervitos, sé que después de escuchar lo que acabamos de vivir, uno pensaría que estas cosas solo ocurren en ciertas familias, ciertas casas, esas donde las paredes guardan más de lo que cuentan. Pero no, las sombras no se quedan en un solo apellido, ni los encuentros imposibles pertenecen a una sola historia. Otro cuervito, desde otro rincón, me trajo un relato distinto. Uno que también desafía esa frase que muchos dicen en broma: mi abuelo peleó con el diablo. Solo que esta vez puede que ya no sea un dicho. Mi abuelo siempre decía que el diablo no viene con cuernos ni olor a azufre. Cuando quiere tentar, se presenta bien vestido y con una sonrisa que no parpadea. La noche que lo conoció, él cuenta que venía regresando de una fiesta patronal. Era tarde, estaba cansado y peor aún, venía furioso. Había tenido una discusión con un vecino por una tontería. Mi abuelo se enojó tanto que caminó murmurando entre dientes, pateando piedras y diciendo cosas que no pensaba. Y ahí fue donde cometió el error. En un arranque de rabia, escupió al suelo y dijo que se lo lleve el diablo y que se me aparezca si quiere arreglarlo conmigo. Eso bastó. El viento, que llevaba horas soplando, se detuvo de golpe. La noche se volvió opaca, pesada, como si alguien hubiera apagado la luna desde adentro. Pero mi abuelo no lo notó todavía. Unos metros adelante, escuchó pasos detrás de él. Pasos firmes, como de alguien que venía satisfecho. Cuando volteó, lo vio. Un hombre alto, elegante, traje negro, sombrero impecable y una sonrisa demasiado perfecta para un camino solitario. Muy buenas noches, muchacha. Saludó con voz suave, casi dulce. Voy a acompañarlo. Noto algo molesto. Mi abuelo sintió un escalofrío. No estoy para pláticas, respondió. El hombre sonrió más. Una sonrisa que parecía pegarse al rostro, como una máscara. Pero si está para que lo escuchen, ¿verdad? Lo escuché cuando me llamó. Yo no lo llamé a usted, contestó. El hombre inclinó la cabeza. Su sombrero dejó ver un poco más de su rostro. Algo estaba mal, muy mal. ¿Acaso no recuerda? Dijo con una voz que parecía tener eco. Cuando usted dijo que se me aparezca, créame, yo escucho. Los grillos callaron. La tierra misma pareció dejar de respirar.
Fue entonces cuando los pasos cambiaron. Las pisadas que antes sonaban a botas, ahora crujían como pezuñas golpeando piedra. Mi abuelo retrocedió un paso. El hombre avanzó otro, y fue ahí donde todo se reveló. Los ojos del extraño, antes normales, se encendieron como brasas rojas, profundas, ardientes. Su mandíbula se alargó levemente. Los dientes se afilaron, y bajo el pantalón perfecto, las botas se habían transformado en patas de cabra, negras y tensas, clavadas en la tierra. No sabía que sus palabras iban tan lejos, ¿verdad? Pero así es como funciona. Un enojo, una maldición, un nombre dicho al aire. Mi abuelo empezó a temblar. Recordó a su padre y lo que le dijo sobre el machete. Lo sacó con mano torpe. Respiró hondo y con su brazo formó una cruz, reflejando la luz de la luna. El aire se rasgó, como si algo invisible hubiera ardido al tocar esa cruz. El diablo retrocedió, gruñó bajo, casi como un animal acorralado. Su rostro se torció en una expresión que mezclaba burla, hambre y furia contenida. Mi abuelo no respondió. Siguió sosteniendo la cruz que formó con el machete, y el diablo se desvaneció como humo sucio entre los árboles. Desde ese día, contaba mi abuelo, nunca volvió a maldecir a nadie, ni dijo cosas por impulso, porque según él, una palabra dicha por rabia puede abrir puertas que nadie quiere ver abiertas. Mis cuervitos, lo que escuchamos esta noche no fueron simples apariciones, fueron advertencias. Un ente que puede levantar, tocar o golpear, que no entiende de paredes ni de distancias, que persigue de pueblo en pueblo y que hasta rompe aquello que toca, como si quisiera dejar prueba de que estuvo ahí. Y otro que se viste de hombre para caminar a tu lado, que espera un instante de rabia para aparecer y que, bajo traje y sonrisa perfecta, esconde ojos encendidos y patas que no pisan como humano. Dos relatos distintos, dos familias que no se conocen, pero la misma frase que vuelve una y otra vez como eco de algo más profundo. Mi abuelo peleó con el diablo. Quizá ya no sea solo un dicho de pueblo. Mis cuervitos, si alguna vez sus abuelos, sus padres o ustedes mismos vivieron algo parecido, envíen su historia a lacuentacuervos@gmail.com. Tal vez el siguiente episodio nazca de su sombra. Buenas noches, mis cuervitos. Y que lo que ande por ahí afuera no encuentre la puerta abierta.